Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en la Uni. En esta oportunidad vamos a dialogar con Leonardo Murolo, que se presenta en el cuarto Congreso de Comunicación de la UNBM para hablar sobre tecnopolítica, ciberactivismo y los influencers como los nuevos líderes de opinión. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es esto de transformar a los influencers en líderes de opinión, adaptando, digamos, un concepto clásico de las teorías de la comunicación? Sí, bueno, en la contemporaneidad se presenta esta figura influencer como un objeto de estudio para el campo de la comunicación. Y para abordarlo, para leerlo, hay herramientas que parecen más novedosas, ¿no? Pensábamos en el término tecnopolítica, la política habitada en los nuevos medios, los medios digitales, ¿no? Que dialogan con los medios masivos también. El ciberactivismo como esa forma de la tecnopolítica que está en la bibliografía ligada a formas más progresistas o más hacker, ¿no? Y pensar que en ese entramado de usos que hay en las redes sociales y en las plataformas como el hashtag, el meme, el uso de la fotografía, del streaming, también se podría analizar cuál es el uso de la figura influencer para ciertas dinámicas que algunas están ligadas a la política partidaria y otras a diversas militancias y activismos. Y bueno, los y las influencers, que en general tienen algo para contar en términos de entretenimiento, ¿sabes? No sé, hacen humor o cocinan o hablan de cine, etcétera, o de fútbol, también deslizan por debajo y por detrás de su discurso algunos posicionamientos políticos que van a ser funcionales a un lado o al otro, ¿no? Más progresistas, más conservadores, y desde ahí poner el foco en estas figuras que tienen cantidad y calidad de seguidores, ¿no? Los siguen por algo y también son muchos, en general son juventudes, y los ayudan a tomar decisiones, no vamos a decir tan deterministas como que forjan su opinión porque su ídolo dice tal cosa, pero sabemos que los medios de comunicación también ayudan a que tomemos decisiones, ¿no? Entonces, el concepto, la idea de líder de opinión, que le estamos celebrando 100 años prácticamente, volver a actualizarlo y pensar si estas figuras son las actuales líderes de opinión de los medios. ¿Sobre qué figuras trabajaste puntualmente? En la exposición que damos sobre el tema, también forma parte de un capítulo de un libro que hemos producido hace poco, trabajamos con un conjunto de figuras que son muy conocidas en Argentina, por el lado más de los conservadores o reaccionarios, digamos, con miradas de ciertas nuevas derechas. Podemos pensar la figura de Santiago Maratea o de Kun Agüero, ¿no? Que en general sus ideas alrededor de una postura que va a mostrar interés alrededor del dinero, de no pagar impuestos, de la dolarización, de las colectas, no van a tematizar un capitalismo financiero que interesa a ciertas juventudes que están alrededor de la figura del criptobro, de las apuestas, de un capitalismo que se va de lo productivo a lo financiero a lo especulativo. Y por el lado de posturas un poco más progresistas, tuvimos en los últimos tiempos ciertos debates alrededor de divas pop como Lali Espósito o posturas como las de Paulina Cocina, ¿no? Que tienen como bandera quizás los feminismos, el lenguaje inclusivo, posturas que se pueden tildar en la actualidad como progresistas y conservadoras, se dan en el terreno del entretenimiento, ¿no? Esto que Diego Capusotto en un sketch decía: yo hago pop para divertirse, ¿no? Yo solamente hago pop para divertirse, y en ese pop para divertirse hay lo que podemos decir cosmovisiones, bajadas de línea, opiniones que son muy fuertes en el escenario ultrapolitizado argentino, ¿no? Claro, ¿y qué impacto tuvo en la última campaña presidencial todo esto del ciberactivismo, si quieres? Sí, estas miradas en una campaña que se dio muy fuertemente en redes y plataformas. No es la primera vez que se da, digo, a esta altura del siglo XXI, ya 2 o 3 campañas atrás ya habitaban las redes y las plataformas. En el mundo ni hablar, ¿no? Pero en Argentina, digamos que pudo haber sido una novedad de hace 2 campañas. La última, con candidatos que fueron mayormente conocidos en TikTok o en Instagram, tiene mucha potencia estos idas y vueltas con personas que ya habitaban esas redes por el entretenimiento, por el show business, por el mainstream, por la cultura pop, ¿no? Claro. Este tema forma parte de un capítulo en el que abordas a la industria cultural. Alguna vez estamos hablando de elementos centrales de lo que son las teorías de la comunicación, adaptándolos a los tiempos actuales. Estamos en un congreso de comunicación. ¿Cuál sería el mensaje para las nuevas generaciones para decir, bueno, acá tenemos las teorías y esto es lo que vemos en la actualidad?
Cuando a uno le toca dar materias como teorías de la comunicación y las revaloriza también en sus trabajos de investigación, es que hay grandes constructos teóricos que pueden tener 100 años, pueden tener 80, pueden tener 60, dialogan entre ellos, intentan generar una matriz de pensamiento que no es una real y las otras mentiras, no es una verdad y las otras mentiras, porque cuando intentan explicar el fenómeno comunicacional en ciencias sociales sabemos que todas ellas lo explican y uno se posiciona epistemológicamente en una de ellas, en la cual cree más o entiende que desde ahí se explica qué es la comunicación, quiénes son los sujetos de la comunicación, cuáles son los problemas de la comunicación, y que cuando son grandes constructos teóricos que explicaron algunos fenómenos de otros años, quizás los nuevos medios como la televisión y la radio, claro, podrían explicar las tecnologías, los nuevos medios, las audiencias, quiénes somos en ese entramado comunicacional en la actualidad también, digamos, ¿no? Traemos esas teorías, esos grandes autores, esas grandes autoras, para pensar fenómenos actuales. Y muchas veces se puede hacer eso, no quedan obsoletas, teniendo siempre en cuenta que el mundo cambió, que hay novedades comunicacionales, no solo tecnológicas, sino prácticas, usos, sujetos de la comunicación en entramados que van a ir a buscar el entretenimiento, pero también la comunicación política, también la comunicación institucional y la producción académica, que no se puede olvidar de su trayectoria, de sus héroes, de sus grandes conceptos. Hay que reactualizarlos todo el tiempo. En un texto que publicaste en la revista Ardea, que es una revista editada por la Secretaría de Comunicación, hablas de la cancelación. ¿A qué haces referencia con eso y qué relación tiene con estos influencers? La cancelación es un tema de interés de la comunicación en la actualidad, no porque sea novedoso, uno por postura epistemológica, ideológica, digamos, y nos toca investigar nuevos medios, nuevas tecnologías, creemos que las prácticas no son totalmente novedosas, son residuales de prácticas incluso presenciales, analógicas o de medios anteriores. Entonces, si nosotros ponemos sobre la mesa la problemática de la cancelación, podemos decir que ya estaba en el escrache, que ya está en el boicot, está en el vandalismo, está en diferentes prácticas que algunas de ellas son políticas, ¿no? Que se van al escenario político a decir acá estamos señalando a otros por sus prácticas políticamente incorrectas, contraria a lo que la sociedad define como lo que está bien muchas veces. Pero en el escenario de las redes, dada la sobreinformación, el anonimato, el ir en horda, ¿no? En las redes, se da más asiduamente. Muchas veces es injusto, muchas veces puede parecer una postura fascista, ¿no? Andar señalando que el otro no pueda decir, no pueda pensar alguna cuestión. Se puede dar en retroactivo por lo que alguien dijo o pensó en otros momentos, hace 10, 15 años, cuando la sociedad estaba debatiendo otros temas. Y en el escenario de los influencers y las influencers, cuando despuntan su dimensión ya no de Star System, del sistema de estrellas, con sus habilidades, etc., ya no como modelos de productos y servicios, sino como líderes de opinión, postulando una cosmovisión, un modelo de mundo o una opinión sobre algo que sucedió ayer en la agenda, se someten a la cancelación. Ya fueran, decíamos, más conservadores o más progresistas, pierden seguidores y son señalados. Y es un precio que pagan algunos, otros deciden no, estar en el grado cero de la ideología para no pagar ese precio. Pero la cancelación parece ser un mal de época que no tiene síntesis, no podemos analizarlo hoy en términos morales, está bien o está mal, digamos, ¿no? Ver en cada caso cómo se da y cómo lo enfrentan los protagonistas. Sí. Por último, otro de estos temas de análisis es un fenómeno actual, pero que ya lleva hace tiempo, que son los memes. ¿Cuál es el impacto que tienen los memes en la construcción de la realidad? Parece como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Lo que estamos hablando. Los memes puede parecer un objeto de la comunicación menor porque está ligado al humor, ¿no? Entonces el humor tiene ese lugar marginal en donde uno puede pensar que la dimensión político-ideológica más importante de plantear agenda, etcétera, el debate en los medios no puede pasar por ahí, ¿no? Porque es inclusive un mensaje efímero. Dentro de un rato, cuando salió un meme, dentro de un rato estamos hablando de otra cosa. Incluso la lógica del escroleo, de cómo se consume, implica que dentro de un rato ya estamos viendo otra cosa. Pero tiene una potencia o un conjunto de potencias. El humor es una potencia, es un factor importante, porque en el humor se puede decir algunas cuestiones que no se dirían de otra manera, corre el umbral de lo decible, ¿no? En Argentina tuvimos la revista Humor durante dictadura, que se animó a decir algunas cosas, porque no era lo primero que iban a ver, también no era lo primero que iban a censurar, entonces se corría esos umbrales, ¿no? Se mete con la religión, se mete con las sexualidades, se mete con las instituciones, se mete con las figuras públicas, el humor puede eso. Además, tiene como componente el sarcasmo,
la ironía y la noticiabilidad. Claro. Trabaja con lo que acaba de suceder. Para la comunicación esos componentes son claves, ¿no? Tiene algo para decir las teorías, tiene algo para decir la semiótica, por supuesto, sobre eso, las teorías de la imagen. Es un objeto interesante que sintetiza, ¿no? Sintetiza una lógica de lo que está pasando. Lo que en algún momento era opinar desde el humor cuando todavía existía, o todavía tenía fuerza los medios gráficos tradicionales. Sí, tenemos esta lógica que decíamos antes, que no nacen de la nada, que existían en los medios previos. Claro. Entonces decimos, la contratapa de un diario que era, sino un conjunto de memes, exacto, podemos decir hoy, ¿no? El stand-up es un conjunto de memes, o el monólogo. El humor audiovisual también tenía esa lógica de la instantaneidad, del gag, o inclusive formatos foráneos como la sitcom, ¿no? Una sucesión, claro, de situaciones de humor, de gags, tienen esa lógica del meme que no tiene arreglo a tiempo. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Apela a un capital cultural que tiene que llevar al humor y a cierta inteligencia, ¿no? A poner en juego, quien se dio cuenta, quien advirtió lo que estaba queriendo decir, pone en juego su capital cultural ahí con otros. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Dialogamos con Leonardo Murolo en este cuarto Congreso de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa María, doctor en comunicación, docente, investigador y autor de una serie de artículos en revista Ardea. Nos encontramos en una próxima edición de Diálogos en la UNI. Gracias, Leonardo. Gracias al equipo.